Buenos días para todos. Muchas gracias por atender esta invitación a nombre del Vivero Bloom para compartir y hablar de uno de los temas que más nos gusta, como son las plantas, la jardinería y el paisajismo. En particular hoy queremos compartirles un tema o hablar sobre un tema que se llama cómo cultivar plantas de interior y no morir en el intento. Bueno, les vamos a compartir unas 10 recomendaciones generales o básicas sobre el tema. Mi nombre es Hernán Rincón, yo soy ingeniero forestal, llevo un poco más de 25 años trabajando y investigando sobre el tema de la jardinería tropical. Eh, He trabajado trabajé 10 años en el Jardín Botánico de Medellín, después estuve como asesor de silvicultura urbana otros 5 años y desde hace 8 años dirijo y trabajamos en una fundación que se llama la Fundación ESUAMA. Desarrollamos allí proyectos de biodiversidad, patrimonio y cultura. Y uno de nuestros principales proyectos es la revista de jardines. Es un proyecto editorial dedicado a la jardinería en condiciones tropicales, que si de pronto no la conocen, al final les vamos a compartir a través del Vivero Bloom el link a la página y alguna información sobre la revista donde pueden encontrar una buena cantidad de información relacionada con los diferentes grupos de plantas y su manejo en el trópico. Bueno, para entrar en tema ya y sin dar más vueltas, hay un primer tema que incluso es una pregunta o una discusión que algunos tenemos o que hemos encontrado en el medio, que es el tema y que algunos dicen que no hay plantas de interior ni para interior. Yo no comparto eso, yo creo que el detalle es cuál palabra se usa, ¿cierto? Y que pueden servir dependiendo de las condiciones y las particularidades de cada especie. Podemos hablar de un primer grupo que dice que llamaríamos plantas de interior, para este primer grupo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, plantas que naturalmente y evolutivamente se adaptaron a condiciones de interior. O sea, ¿de interior de qué? Interior del bosque, ¿cierto? Donde las plantas no reciben sol directo, la humedad es diferente o la reciben de forma diferente y se han adaptado a esas condiciones. Caso concreto los anturios que conocemos y cultivamos bastante. Hay palmas, hay pequeñas palmas arbustivas que también crecen en el interior de bosque y que expuestas al sol se deterioran inmediatamente, pero son muy bonitas, en cualquier sala serían un espectáculo. Otro gran número de plantas que se cultivan por su follaje, como este grupo de aráceas, de la familia Aracea, a la que pertenecen también los anturios, o las famosas calateas, una planta muy tropical, muy nuestra, que igual se ha desarrollado y evolucionado en condiciones de interior. Otro grupo sería o hablar de plantas para interior, que si bien son especies que no se desarrollaron o evolucionaron normalmente en condiciones de interior, sino que se desarrollan a pleno sol, pueden funcionar y soportan mucho tiempo, meses, incluso muchos años en condiciones de interior. Caso concreto, acá observan las dracenas, las famosas dracenas, la lengua de suegra, estas, y que crecen al interior o a pleno sol. O estos, los Miami, que es otra arácea. Miren, este de Miami, por ejemplo, está sembrado en una jardinera al interior de una oficina, en un edificio en el centro de Medellín, una oficina de 2 por 3 metros donde no hay ni ventanas, la luz que reciben es solamente cuando prenden la iluminación y por ejemplo el fin de semana pasada totalmente encerrada de viernes a lunes o martes y que la vuelven a abrir. La dracena, como les digo, y las palmas, una palma muy común que es la palma areca, que aguanta esas condiciones. Y un tercer grupo, que diríamos que ya son las plantas en interior, o sea, que no es que hayan tampoco evolucionado ni se adapten ahí, pero que nosotros las podemos tener en el interior, las podemos disfrutar. Caso concreto, por ejemplo, esta palma licuala o esta flor de aguja, que es una planta que florece 1 o 2 veces al año, una planta africana, pero que su forma, su floración es bien atractiva, bien bonita, y cuando florece uno la puede llevar al interior así sea una semana y disfrutar su floración. Los famosos cactus, este es otro grupo de plantas que, como bien sabemos, muchos de ellos, la gran mayoría evolucionaron en condiciones de desierto, a pleno sol, con poca humedad, pero que a veces en el interior soportan un tiempo y los podemos tener un tiempo muy cerca de espacios o de sitios con buena iluminación. O las plantas, como les digo, con flores, que cultivamos en corredores o en el jardín
y que las podemos llevar a temperar, digámoslo así, un tiempo al interior de nuestras viviendas y oficinas. Bueno, estas son las condiciones que les decía para hablar de plantas que son del interior, o sea, del interior del bosque. Este es un bosque de robledales en clima frío en Colombia, donde es común encontrar palmas, anturios, sobre los troncos de los árboles crecen orquídeas, bromelias, bueno, un sinnúmero de plantas que, como les digo, están acostumbradas a condiciones de interior. Y el caso contrario está de especies que se evolucionaron y desarrollaron, por ejemplo, en las praderas o en sitios poco arbolados o sin árboles, donde reciben directamente el sol y lo necesitan, por ejemplo, para producir la floración, que son las condiciones de exterior. Bueno, a nivel de nuestra vivienda, entonces uno habría que entrar a decir qué es el exterior, qué es el interior y cuáles plantas funcionan en un sitio o en otro y durante cuánto tiempo, ¿cierto? Como les digo, hay plantas que requieren plena exposición para desarrollarse y hacer su floración, o por ejemplo lo que tenemos un intermedio, que es por ejemplo el caso de los corredores o balcones de nuestras viviendas, o las que ya tenemos dentro de la vivienda, lo que llamaríamos al interior. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y este es el caso, como les decía, por ejemplo, dentro de la vivienda, un apartamento, una oficina o algo por el estilo, donde esas plantas entonces no reciben ni la iluminación directa y la humedad tampoco es natural, sino que hay que suministrarla, pero que funcionan y se adaptan bien. Un ejemplo de esto, miren, vuelvo y les digo el tema de las lenguesuegras. Esta lenguesuegra en este edificio que les mencionaba del centro de Medellín, que lleva muchos años, incluso llegan a florecer al interior. Una planta de estas, con un buen manejo, llega a florecer, aunque a veces también el tema de la floración es algo relativo. A veces las plantas florecen por estrés o por el mecanismo de tratar de reproducirse, porque también hay que tener en cuenta, adelantando un poco el tema de la fertilización en las plantas, no nos puede ir la mano pensando que entre más fertilizante o abono le echemos van a estar mejor, no necesariamente. Y esta otra, la dracena, que miren, se desarrolla perfectamente porque está en un sitio con muy buena iluminación, así no recibe el sol directo ni la lluvia, pero se desarrolla por tener unas buenas condiciones y un buen manejo. Bueno, lo otro que les decía, uno puede tener plantas en el interior, ¿cuánto tiempo? ¿Cierto? Lo podemos tener, por ejemplo, un día para hacer un cumpleaños, un festejo, celebrar alguna ocasión especial. Yo puedo tener plantas en el interior que me duran, sino la floración, que tienen floración de un día. Hay especies como las mala madre que florecen es solamente un día y es una flor parecida a una orquídea y cuando florecen todas las plantas, pero solamente dura desde la mañana hasta la tarde. O las puedo tener plantas, necesito tener las plantas durante una semana, un evento, una Semana Santa o una exposición, alguna cosa de este estilo, y las puedo tener durante algunos días. O miren este caso, es una planta que lleva más de 10 años en ese sitio, la falsa Sami. Me disculpan que no falta el tema de los ruidos acá en la vivienda, es el tema que nos tenemos que adaptar, pero bueno. Este otro ejemplo, les quería traer un ejemplo, por ejemplo una planta en un baño, o sea, en un sitio donde uno dice no entra luz, se mantiene cerrado, oscuro, bueno, las condiciones más complicadas para tener eso. Uno puede tener en este espacio varias plantas. ¿Qué pasa? Yo por ejemplo aquí en este sitio tengo una planta y la tengo no, una semana. A la semana siguiente traigo otra diferente, otro conjunto, otro arreglo, mezclo especies en el mismo pote y las tengo ahí y les dejo otra semana. A la semana siguiente traigo otra distinta, una con flores por ejemplo, que puedo lucir, tener una planta con floración y termino el mes con otro arreglo distinto y así las voy rotando. Tengo que tener 4 plantas en un mismo espacio y me pueden funcionar tranquilamente. Entonces, como les digo, el tema se puede tener plantas en el interior que son de o para interior. El caso que les mencionaba ahorita es de la palma areca. Miren, una palma que en condiciones de interior normalmente ya desarrolla sus tallos, crece, no se desarrolla mucho porque el contenedor o la materia no le permiten desarrollar sus raíces. En cambio, ella, por ejemplo, cuando la sembramos a pleno sol, ellas crecen y alcanzan 7 8 metros de altura o tal vez más y llegan a florecer y a producir semillas. Eso no se observa al interior. Caso contrario, este ejemplo y que les quiero, es otro de los mensajes que les quiero compartir, es que si bien esa palma es una palma que se facilita o se presta para condiciones de interior,
es una planta que no es nativa, no es nuestra. Y hay otras opciones, pero que de pronto a veces en los mercados es difícil un poco conseguirlas, pero que existen. La cuestión es que la gente pregunte o consulte por ellas, como es el caso de los palmitos o palmiches. Aquí hay dos especies muy nuestras nativas de zonas cafeteras en el Valle de la Aburrá, que se llaman Aifanes simples y Geonoma yusiana, unas palmas que no tienen nada que envidiarle a la areca, y que, como les digo, se comportan muy bien en condiciones de interior y llegan a florecer y a producir semillas tranquilamente, para tenerla en cuenta. Bueno, otro punto es no olvidar que estamos en un clima tropical, ¿cierto? La franja tropical, la franja ecuatorial del planeta, que tiene unas condiciones muy homogéneas de clima a lo largo del año. Lo que nos varía a nosotros es la cantidad y sobre todo la cantidad pues, de lluvia. Y aquí hablamos de verano cuando pues, no llueve y de invierno cuando está lloviendo, a diferencia de los sitios o los países que son de estaciones o de climas subtropicales y templados. Acá podemos decir que uno está en la mañana en verano y en la tarde está en invierno. Y eso determina las condiciones para cultivar las plantas. Este es un caso, una jardinera, pueden tener una jardinera en exterior, en el caso de un bonsai y una azalea, se me desarrollan a plena exposición, o el caso de tener al interior un jardín xerofítico en este caso, de plantas suculentas, donde no cae lluvia ni da el sol. Bueno, otro ejemplo pues de estilos y de cosas que podemos tener en el interior, el tema de los bonsai, que pues requeriría toda una charla o un curso para hablar sobre este arte oriental, que es el cultivo de plantas, de árboles en recipientes pequeños. Y otro que ha estado como de moda últimamente, que es el tema de las kokedamas, es una especie de esferas donde se siembran algunas plantas. Bueno, el segundo tema es nadie sabe lo de nadie. O sea, uno para poder trabajar algo, y uno de los primeros consejos que yo siempre doy es cómo se llama su planta. Es como, miren, cuando uno le presenta a una persona y uno que lo primero que hace es yo me llamo fulano de tal, ¿cierto? Entonces, acá es lo primero también conocer las plantas, la invitación a que no simplemente tenga una planta muy bonita, así tiene flores rojas y hasta ahí llegamos. No, la idea es que podamos consultar cómo se llama, de qué familia proviene, de dónde proviene. Y hay en este momento una cantidad de ayudas en internet donde puede uno buscar información. Acá les presento una base de datos, una página que se llama The Plant List. Esta es una página que pues desafortunadamente no siguieron actualizando, ya hace unos años no está actualizada, más sin embargo presenta información muy interesante sobre las plantas y tiene enlaces a estudios de plantas en Colombia y en Antioquia particularmente. Hay otra que este es un trabajo muy importante que ha desarrollado la Universidad Nacional, es el tema de los nombres comunes de plantas en Colombia. Aquí podemos consultar, teniendo un nombre común de la planta, obtener el nombre científico y la familia de esa planta. Teniendo esa información, uno va a empezar esta otra, una base de datos que es de las últimas bases de datos que se están manejando a nivel mundial, donde se reúnen la mayor cantidad de información de muchos herbarios y jardines botánicos del mundo, y hay una gran cantidad y le da una información de si el nombre científico es válido, está aceptado, si la familia a la que pertenecen es la correcta, perdón, es la correcta o no, y nos permitirá entonces llegar a lo que es el nombre científico de la planta. Uno con el nombre científico de la planta se puede meter a internet y buscar información de cómo cultivarla, cómo cuidarla, en qué sitio colocarla y lo que les decía, saber su origen, ¿cierto? Saber si es de interior o de exterior y cómo la pueden manejar. Bueno, paremos ahí un momento. Un tercer punto es cómo y dónde obtener nuestras plantas para que vamos a usar al interior. Continuando con el tema, ya vimos dos cosas muy importantes, es seleccionar las especies, ¿cierto? Tener en cuenta que las especies pueden servirnos durante mucho tiempo en el interior, durante algún tiempo o simplemente por días. Y que hay una cantidad de información, mire, incluso hay aplicaciones en este momento en los celulares donde usted le toma una foto a la planta o una flor
y con algunas aplicaciones le identifica o trata de identificar el nombre de esa especie. No son 100% exactas, pero a veces, muchas veces sí hay ideas o por lo menos hablan del género, de la familia a la que pertenece la planta, entonces uno ya puede empezar a indagar. Bueno, entonces, de que sabemos hay una cantidad de opciones y de especies para trabajar. El paso siguiente es, bueno, ¿cómo las vamos a conseguir o dónde las vamos a conseguir? Entonces, podemos obtener plantas de diversas formas, pues las más sencillas y las más, digamos, como correctas sería a través de los viveros o, por ejemplo, haciendo intercambios pues entre las personas, amigos y familiares. En el caso de los viveros, les vamos a pues, aprovechar y a compartir el vivero Bloom y como un ejemplo de observar plantas, diferentes plantas y donde uno puede tener indicios de cómo se cultivan o dónde se tienen las plantas. Voy a proceder entonces a que veamos este pequeño video. Perdón. Bueno, acá en principio el vivero es una parte exterior, vimos cactus, plantas con flores, un vivero Bloom, ubicado en la carrera 70 en la ciudad de Medellín. Vemos que las plantas muchas de ellas están ubicadas en la parte exterior, vemos el surtido de materas, los cactus que les comentaba, algunas dracenas, las palmas arecas, que es una palma que, como digo, funciona perfectamente en condiciones de interior, crea mucho volumen y sirve para eso. El tema de los cactus en diferentes tamaños, como ven, todo esto está en la parte exterior del vivero. Y ya uno hacia el interior también pierde diferentes formas y elementos para cultivar y sembrar las plantas. Las famosas dracenas que, miren, funcionan muy bien acá, pero que a veces en el exterior pueden llegar a ser árboles. Acá me detengo un poco. Este es un tema de los elementos y los productos y los insumos como fertilizantes y controladores para algunas enfermedades o plagas que se pueden conseguir en dosis pequeñas, ¿cierto? Si nosotros estamos en plantas de interior para un apartamento, una vivienda, pues no compramos bultos ni grandes cantidades. Las podemos encontrar en dosificaciones pequeñas y más fáciles de manejar. Como digo nuevamente, plantas que funcionan muy bien al interior, ya aquí no reciben sol ni humedad natural. Otro surtido pues de matera, recipientes de diferentes formas. Miren acá por ejemplo una matera en forma de cactus, ideal para sembrar un cactus. Muy bien. Bueno, acá por ahí se nos atravesó la ingeniera, la propietaria, que nos ha hecho pues esta invitación. Otra parte pues del surtido que normalmente ustedes encuentran en viveros, ven la diversidad de materas, de recipientes y las especies que pueden obtener. Pues como les digo, toca saber el nombre de esas plantas, sugerir a los viveros que les suministren información de cómo se llaman al menos o el dato para seguir investigando sobre ellas. Bueno, muy bien. Un cuarto tema sería el de qué necesitamos saber de las plantas y qué necesitan las plantas. Son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. En términos generales, hay como 5 cosas para tener en cuenta, que están las 4 primeras, y pues las más importantes, pero hay una que van a ver al final que también de pronto no la conocen, no es tan común. Como les decía entonces, en primera instancia, uno debe tener en cuenta es la procedencia de las especies, de lo que estoy sembrando y cultivando, es lo que hay que investigar. O sea, cuál es el clima de donde se originaron, de donde vienen esas plantas. Si son plantas que crecieron en climas cálidos, tierra caliente, lo que llamamos, en climas templados o clima cafetero, clima medio, o si por el contrario son de clima frío, o sea, es averiguar la temperatura a la que se desarrolla. Pues no podemos tener una planta que es de clima cálido y sembrarla en zonas frías o viceversa. Estaríamos teniendo problemas. Bueno, miren, particularmente para los cactus sucede esto y para muchas plantas crasas. Hay plantas crasas de tierra fría y plantas crasas de climas cálidos, entonces toca averiguar ese detalle. El otro es de la iluminación, lo que les decía, si la especie requiere realmente iluminación, se desarrolla y para florecer requiere, la tenemos que ubicar en un sitio dentro de nuestra vivienda, muy cerca de una ventana, en un balcón, en un patio, donde al menos reciba algunas horas de sol, 3, 4, 5 horas de sol, o 2 o 3 horas de sol al menos. El
tema siguiente es la humedad o riego. También vimos que dependiendo del sitio de origen de las plantas, sabremos si es un sitio que era demasiado húmedo o por el contrario era un sitio tipo desierto, sitio donde la humedad es muy baja. Y ese sería un tercer elemento. El otro tema que también tenemos importante indagar es el tema del tamaño de las plantas, porque uno en el vivero normalmente las encuentra, pues, todas son parecidas del mismo tamaño, pero uno en un vivero puede tener en comprar, por ejemplo, si estamos hablando de árboles, uno puede tener un árbol y lo compró de 30, 40, 50 centímetros, pero resulta que es una ceiba y llega a crecer 10, 15 metros de altura. Entonces, donde necesitamos saber esas cosas de las plantas. El espacio, o sea, el espacio que requiere y el sustrato donde crece, de qué se alimenta, que es un tema que veremos más adelante. Entonces, unas condiciones con las que tenemos que averiguar para poder saber dónde una determinada especie, si la podemos tener o no tener en nuestras condiciones particulares de la vivienda, de la oficina. Y esta última, una imagen, ¿qué necesitan las plantas? ¿Qué quieren las plantas? Vacaciones. De pronto, ¿cómo así que vacaciones? Sí, muchas veces a las plantas que dejarlas tranquilas. Uno a las plantas las está manejando, pero muchas veces con la necesidad inicialmente se le va la mano en fertilizantes, le va la mano en riego, una cantidad de cosas. Deje que las plantas se adapten al sitio donde las sembró, después de que las trasplanta, después de que las compró, se pueden adaptar y dejarlas que ellas se adapten, se desarrollen. Entonces, es decir, hay que tener paciencia, hay que dejarlas descansar, que se vayan, que estén en vacaciones. Muchas veces una planta, yo tengo plantas donde eh, las tengo y no avanza, y la llevo y la pongo en algún sitio y me olvido de ella 2, 3, 4 meses, y al cabo del tiempo ella misma se encarga de demostrarme que tiene un buen desarrollo y está, digamos así, apropiada para llevar nuevamente al interior de la casa. Bueno, un quinto tema es el tema de los juguetes y herramientas. Como les decía, si este tema de la jardinería es un hobby, es un arte, un hobby, una pasión, como así como otra cantidad de oficios, tiene juguetes y herramientas necesarias para eso. Acá pueden ver en las imágenes, hay un gran conjunto de elementos y de cosas que uno necesita para la jardinería. De todas estas herramientas yo siempre hago una pregunta, que ¿cuál es la más importante de todas las herramientas en la jardinería? Pues adelantándome la respuesta es que la herramienta más importante es una libreta y un lápiz. ¿Para qué esto? Para uno anotar todas las cosas referentes a sus plantas, dónde las compró, cuándo las compró, la información que recopiló sobre ellas, que si son de clima frío, de tierra caliente, de sol, de sombra, toda esa información se debe anotar. Y después de que uno ya las empieza a cultivar, anotar dónde las puso, cómo responden las plantas, si funcionan o no funcionan, que es información valiosísima para uno después poder tener una experiencia y repetir o compartir esa información con otras personas. Entonces, el tema de anotar, una invitación a que tengamos juicio en el tema de hacer apuntes de buenos sembradores. Ya el otro son unas tijeras podadoras, navajas, las palas y los rastrillos, los elementos de protección personal que no deben faltar nunca, particularmente pues cuando estamos trabajando con la tierra y a veces con tierra que no sabemos de dónde viene, que puede traer virus o problemas, algunos elementos pues peligrosos. Si estamos trabajando con los niños, también podemos proveer guantes para que se apropien de esta actividad y participen y la disfruten y aprendan cada vez más de esto. Por acá hay un elemento que es súper clave, que sirve mucho, que es supremamente sencillo, que se llama un hollador. Ese hollador es simplemente un palo de un pedazo de madero cilíndrico de unos 30-35 centímetros con una punta que ayuda para sembrar y manejar las plantas. Los atomizadores para aplicar diferentes productos y las regaderas que las podemos decorar o pintar a nuestro gusto. O en el comercio se consiguen a veces todos estos kits de herramientas para la jardinería. Bueno, otro tema es el tema de los recipientes, que esto es en gran cantidad. También podemos mirar que hay potes, materas, materitas y muchos más de diferentes tamaños, colores, formas. Esto para comenzar por ahí, para todos los gustos. Importante tener en cuenta en estos recipientes es el tema del drenaje. Normalmente no traen muchos drenajes, como este, básicamente pues dos huecos,
porque a veces vienen así porque dependiendo de la planta que uno vaya a escoger, va a necesitar mucho o poco o muy buen drenaje. Bueno, un sexto tema es qué comen las plantas y de qué se alimentan las plantas. Entonces, eh, aquí vamos a manejar un tema que es la preparación de sustratos de siembra, donde sembrar las plantas. Como les digo, si investigamos, necesitamos saber qué, dónde se desarrolla la planta, o sea, es una planta que crece en el suelo, que crece sobre las rocas, que crece sobre los árboles. Dependiendo de esas condiciones de la especie, uno va a preparar el sustrato o la comida para las plantas. Y esto es como preparar cualquier receta. Uno mezcla una cantidad de elementos en diferentes proporciones y muchas veces, pues, como sucede en culinaria, hay una receta de hacer sancocho, pero, o de frijoles o de pastas, pero no siempre quedan de la misma manera ni de la misma forma. Acá hay una lista de los materiales principales para preparar esos sustratos de siembra, o lo que llaman la tierra abonada, que son la tierra negra, una tierra que proviene pues, del campo, digámoslo así, son los primeros horizontes del suelo, arena de pega, esta arena de pega tengan cuidado que normalmente consiguen una arena de pega a veces procedente o de quebradas y de ríos o de canteras. Es preferible originada en canteras porque la de río puede venir contaminada o con elementos no muy apropiados para la salud ni de uno ni de las plantas. Materia orgánica, que es básicamente un material obtenido a través de procesos de compostaje, que puede ser el humo, perdón, la gallinaza, el compost, productos pues que, materia orgánica que haya sido previamente compostada. Y un cuarto elemento que son las cascarillas, unas cáscaras que esto es opcional, hay gente que no le gusta manejarla porque a veces traen muchas semillas de otras malezas, de otras plantas, o que con el tiempo se descompone y tiene problemas para el drenaje dentro de la materia, pero a veces funciona, a mí me funciona y yo la manejo pues en cierta medida. Otros elementos son cortezas de ciertas especies como el pino pátula o el coco, también son ideales para hacer mezclas para las distintas plantas. El triturado, o sea, las piedritas que se consiguen en los depósitos, en estos sitios, almacenes agrícolas o sitios de materiales, y que ayudan mucho para el drenaje. Madera picada en descomposición, troncos de madera que tengamos pudriendo o dejemos en descomposición, nos ayudarán también a proporcionar materia orgánica. Es el tema de los fertilizantes que lo vemos más adelante, hidroretenedores y micorrizas. Estos hidroretenedores son productos que ayudan a conservar la humedad dentro del suelo. Esto ya es también un tema que más adelante podemos abordar o les comentaremos. Y las micorrizas son una mezcla de algunos hongos que ayudan a las plantas a fijar y a obtener los elementos, los nutrientes del suelo. Son una cosa que llaman una simbiosis entre los hongos y las plantas donde se favorecen mutuamente y estos hongos permiten la asimilación por ejemplo, de fósforo, de potasio y eventualmente nitrógeno. Acá, para preparar estas distintas mezclas y, bueno, ¿dónde va a sembrar las plantas? ¿Qué otra opción también puede uno comprar la tierra ya lista? Uno la puede comprar en un vivero y le dicen, vea, véndame tierra abonada, ya vienen unas mezclas de estas, generalmente para la mayoría de las plantas, funcionan para la mayoría de las plantas, pero como les digo, no a todos les gustan ni las mismas cosas ni en las mismas proporciones, entonces es mejor una vez no preparar su receta, hacer su sustrato de siembra. Acá vemos en la imagen los cuatro elementos básicos, tierra negra, el compost, arena de pega y el cisco. Estaba comentando que para preparar los sustratos de siembra o la tierra abonada se emplean unidades medidas en volumen, en términos de volumen y no de peso. Acá vemos, por ejemplo, los cuatro principales materiales, como son la arena de pega, el compost, la tierra negra y el cisco. Entonces les digo que en volumen, porque en peso, por ejemplo, una caneca de estas de tierra o de arena de pega puede pesar 25-30 kilos, en tanto de cisco pesará 5, 8, 10 kilos a lo sumo. Entonces siempre en términos de volumen.
Bueno, acá en esta tabla les muestro, están como las recomendaciones pues, o las mezclas que generalmente utilizo para 3 grupos de plantas. Está como la mezcla general, que es donde están la mayoría de plantas, tanto de follaje como de flor, y algunas palmeras que se usan en interior. En esta básicamente es mezclar tierra negra, arena de pega, compost y cisco de arroz en esas proporciones, 4, 1 y 1. Siempre acuérdense entonces medidas de volumen. Un segundo grupo es el de los grupos especiales o plantas, digamos así, especiales, que normalmente no crecen en el suelo directamente o exactamente en la tierra. Muchas de ellas crecen, por ejemplo, encima de los árboles, encima de piedras o a veces en la hojarasca del bosque. Entonces las necesidades son diferentes, requieren muy buen drenaje, pero igual se pueden sembrar en potes o en materas haciendo esta mezcla y adicionando otros productos que les ofrezcan mayores nutrientes y también les faciliten esa, esa aireación o muy buen drenaje, como es el chip de coco, la perlita, que la perlita es una especie de mineral, un triturado pequeño, unas piedritas pequeñas, eh, el carbón de leña y trozos de madera bien picados. Y un tercer grupo es el de las crasas y suculentas, donde encontramos a los cactus y las especies de la familia Crasulaceae en su gran mayoría. Hay otras especies de otras familias que también son crasas, pero aquí se encuentran pues la mayoría. Y aquí la proporción es más o menos homogénea de tierra negra y arena, que igual también requiere muy buen drenaje, porque recuerden que las crasas pues no soportan, por ejemplo, encharcamiento. Bueno, acá les voy a compartir un video entonces de cómo se prepara eso, cómo se puede propagar una planta que tenemos, en este caso un anturio, y la forma de hacer ese sustrato. Bueno, los dejo acá con el video. Ahora vamos a hacer el trasplante de este anturio. Este anturio, como les decía, ya es una planta que lleva varios tiempo acá, incluso esta fue víctima de una granizada, miren que se le deterioraron varias hojas y ya pasó la floración. Entonces, el primer paso sería quitarle esas hojas dañadas. Esto todavía aguanta. Voy a cortar lo más abajo posible. Y esta tampoco está buena. Acá puedo aprovechar una cosa como verán. Estos anturios se reproducen o por semilla o lo que se llama división de plantas. Yo puedo acá separar estas plantas y obtener cuánto cortar esto. Una planta. Tengo de una planta que tenía me han dado tres plantas. Voy a ponerlas por acá por el momento. Esta tierra donde venían la puedo usar para la mezcla, aprovechar.
este material que siempre resulta después del trabajo es el que debe ir a un compost, a una compostera para producir este compost que tenemos acá. Toda esta materia orgánica con un proceso de compostaje se vuelve nuevamente en material para abono, que sería el tema de una agricultura orgánica. Bueno, terminamos acá sacando lo que nos queda de tierra. Vamos a estar en esta proporción, sería proporción 2 de tierra negra, una de arena, una de perlita, una de cisco, una de compost, echamos la madera descompuesta y el chip de coco. Se lo voy a gastar ya todo. Me quedo entre una, voy a echar dos de perlita. Listo. Bueno, siguiente. En caso de no conseguir esta perlita, que no es muy común tampoco en el mercado, aumentamos el tema de la arena o el cisco de arroz. Es este. Por último. A esta mezcla también puedo agregar un poco de fertilizante. Esta no se va a aplicar en capas, es más bien aplico un poco de fertilizante. Bueno, esa era la primera parte. Ahora seguimos con la siembra como tal de la planta. Hay otros dos pequeños videos que muestran esa práctica. Ahora procedemos a la siembra. Ya teníamos previamente cortada la mallita igual. Miren que esta vasija tiene bastantes orificios de drenaje, entonces toca cubrir. Igual echamos un poco del filtro como hicimos la vez anterior. ¿Ves? Se puede usar una
propagación y ya cuando esté más grande se pasará a una de mayor tamaño. Que quede con la madera. Es muy importante la posición o el punto donde se coloca la planta. La planta no debe quedar ni muy enterrada, que tape las hojas, ni muy afuera. Hay que mirar dónde están las raíces de la planta y no vaya a quedar, como les digo, ni muy enterrada ni muy afuera. Esta ya no la fertilizamos. Y ya termino con el riego. Sencillo. Ese fue el ejemplo entonces de cómo hacer la siembra y preparar un sustrato. Seguimos con otro tema que es el del arte de regar. Yo lo llamo así porque realmente saber regar las plantas es un arte, no es simplemente echarle agua y ya, sino que realmente hay que tener varias consideraciones, como les digo, siempre saber de qué planta estamos tratando, qué estamos manejando, entonces cuándo se le echa, cuánto se le echa y de qué forma se echa. En términos generales, yo siempre tengo una regla de oro, una regla general, que es cuándo regar, cuando la planta lo necesite. No esperar ni que más tarde, cuando yo tenga tiempo, sino que las plantas tienen sus distintas necesidades de agua. Y por ejemplo, hay helechos que requieren demasiado riego, demasiada humedad. O plantas como orquídeas y bromelias y anturios que se riegan muy frecuentemente, pero en pocas cantidades, no necesitan que la materia se encharque. Entonces, esa es la regla de oro. La recomendación es que las mejores horas para el riego son en las primeras horas de la mañana, de entre 7 y 9 de la mañana. Es el tiempo ideal para hacer los riegos. Este siguiente tema es sobre el abono o la fertilización, que lo coloco ahí como un dilema, hacer una cosa o la otra. Como les mencioné en ese texto, esas dos palabras, si bien en español son sinónimos, generalmente se utiliza la palabra fertilizar para el uso de agroquímicos o productos elaborados pues, a partir de procesos químicos, como le dice su nombre. Y abonar hace más referencia a la aplicación de abonos orgánicos o productos más, digámoslo así, más naturales. Igual es una práctica que hay que hacer porque las plantas para su buen desarrollo requieren de a veces estos tipos de elementos o estos suministros de nutrientes para producción de follaje, de flores o de frutos según sea el caso. Cuando se trata de fertilizar, como les digo, con agroquímicos que se consiguen en tiendas agropecuarias o almacenes pues, de cadena y este estilo, hay dos tipos de fertilizantes que se usan básicamente, los fertilizantes con elementos mayores y los fertilizantes con elementos menores. Mayores porque, pues como su nombre lo indica, se requieren mayores cantidades o mayores concentraciones en la planta, en tanto los menores son igualmente importantes, pero las dosificaciones y concentraciones son menores. Aquí no puedo entrar en detalle de cómo se aplican, qué dosis se aplican, cada cuánto, cómo, que es un tema bastante amplio y extenso, y hay que hacerlo con bastante responsabilidad, como les decía, tener precaución para la salud de las personas,
de los animales, de las plantas, del medio ambiente en general. Entonces es un tema que lo dejo pues a criterio y a responsabilidad de cada uno. Igual como les digo, son importantes. En el mercado se consiguen diferentes presentaciones y dosificaciones para los diferentes fines, y a veces vienen mezclados los mayores y los menores, o si uno los consigue por separado, la idea es mezclarlos en proporción 10 a 1, o sea, 10 de elementos menores por, perdón, 10 partes de elementos mayores por una de elementos menores. Bueno. Y en cuestión de los abonos orgánicos, hay varios tipos de abonos, que son los abonos verdes, los sólidos y los líquidos. Los abonos verdes son los que se usan para las huertas normalmente, que es picar plantas en estado verde o sembrarlas para que ayuden a fijar nutrientes en el suelo, ¿cierto? Hay algunos ejemplos ahí. Los sólidos, los que se producen a través de procesos de compostaje, y el humus, que se produce a través de las lombrices. Y los abonos líquidos, que es por fermentación de algunas plantas especiales que contienen productos que ayudan a abonar e incluso a prevenir a veces enfermedades. Acá hay una foto de un ejemplo de una mini compostera que uno podría tener en la casa, en la vivienda. Aunque también existen, por ejemplo, en el mercado, composteras ya tecnificadas para diversos usos y tamaños, con muy buenos resultados, muy eficientes. Pero este puede ser un ejemplo que se tiene, digamos, tiene un pequeño jardín donde puede procesar el material resultante o los residuos resultantes de la jardinería. Acá no se puede mezclar ni restos de comida, de la cocina, no, eso es solo para material proveniente del jardín. 4 cajones que se llena uno por mes, y cada mes se están rotando y se están volteando hasta esperar que pasen cerca de 4 meses y obtener el compost necesario para producir y preparar sustratos como les hemos mostrado. Bueno, y el último tema es el de control de visitantes. ¿Qué son los visitantes? Lo que normalmente uno encuentra en los libros o muchos cursos, como las plagas y enfermedades. Para nosotros y para mí personalmente no existe, pues yo no hablo del término de plagas ni esas enfermedades, sino que son visitantes. Uno tiene visitantes, así como tiene visitantes en la casa, y una vez tiene visitantes deseables, no deseables, unos que uno quiere que regresen o que no vuelvan, o que si vienen estén pero un ratico nomás. Bueno, así sucede con las plantas y por ejemplo, en la huerta. Hay una serie de visitantes que uno le gustaría ver. Miren, por ejemplo, esas 3 imágenes. Si yo quiero ver mariposas, me encantan las mariposas y los pájaros, entonces en el jardín debo también esperar que se vean, por ejemplo, orugas y gusanos. Entonces, para ver una cosa se requiere la otra. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros vivimos en un ecosistema y que hay una cantidad de organismos también con derechos y conviven con nosotros. Entonces el tema de las plagas, y particularmente para las plantas de interior, como no son muchas, no son grandes cultivos, nos podemos dar el lujo de, si vemos algún ataque, algún visitante que no deseamos que esté, es cuestión de tener limpieza, de limpiar las plantas con un trapo húmedo, un paño, hacerlo frecuentemente y evitar estar revisando que, por ejemplo, no haya hormigas, visitantes de hormigas o hormigueros debajo de las materas, que muchas veces son las que ocasionan que haya otro tipo de plagas en las plantas de interior. Y como les dije también cuando estamos hablando del riego, muy importante aplicar agua o rociar agua en las hojas, porque a la medida que tengan una humedad adecuada no habrá presencia de insectos, por ejemplo chupadores o moscas o mosca blanca o algunos insectos pues, que a veces no se desean tener en las plantas. Y existe una gran cantidad de productos en el mercado que son orgánicos, que también se pueden emplear con mayor facilidad, pero también con el debido, pues, la debida precaución. Siguen siendo productos que pueden tener incidencias negativas. Bueno, entonces ahí les doy la pregunta, trabajar con cero químicos es el reto. Y como digo, en plantas de interior es sobre todo la prevención, tener las plantas limpias y estarlas chequeando antes de que les ocurra o les presente algún visitante indeseado. Ya para terminar, unos consejitos y unas cositas que las quiero mencionar, que es el tema de a veces sembramos y sin darnos cuenta, tenemos plantas de interior, pero resulta que son plantas de árboles de exterior. Ese es un caso muy normal que ocurre
cuando compramos, por ejemplo, araucarias. Se tiene araucaria y se tiene durante unos 1 o 2 años en una matera, en la sala, se usa como arbolito de Navidad, crece y entonces la señora dice, mi hijo, siémbreme este árbol afuera en el antejardín, y uno efectivamente juicioso va y lo siembra y no sabe que lo que está sembrando a veces puede ser un dolor de cabeza a la vuelta de unos años, porque las raíces ya están retorcidas, entorchadas, mal desarrolladas, y o si crece pues se puede pues, volcar fácilmente, o si se desarrolla puede llegar a tener problemas con alcantarillas y otras cosas si lo siembra muy cerca de la casa. Entonces tener precaución con esto. Y acá hay unos ejemplos para antojarse ustedes han cultivado por el tema de anturios de flor, que son los comunes, como en este caso, en un balcón, y se ven muy bonitos, pero hay anturios también que son de hoja, no florecen tan bonito, pero las hojas son un espectáculo, una maravilla, miren, para un corredor en un edificio. Y otro grupo de plantas de esa familia también de los anturios, las aráceas, son plantas nativas, filodendros, que pues cualquiera estaría antojado de tener una planta de estas en la casa. Son cosas raras, son cosas nativas, son cosas muy nuestras y muy tropicales. Y una última cosa es el tema de saber bien entonces qué especie uno está comprando, qué está manejando. Como les decía, busquen información de cómo se llama, de la especie, partiendo del nombre. Les cuento este ejemplo. En una urbanización, toda la urbanización se sembró con estas palmeras. ¿Y qué pasa? Es una palmera, miren, una palma que se llama palma mariposa o cola de pescado. Hay dos especies, Cariota urens y Cariota mitis. La mitis tiene varios tallos. Esta que vemos en la foto es la urens, que tiene una particularidad. Es una planta, una palma muy bonita. Como les decía, no hay palma fea. Pero esta tiene una particularidad de que ella florece, se llena de flores y produce miles de frutos. Y tiene dos cosas, perdón. Una es que estos frutos, si uno se los mete a la boca, tienen oxalatos, eso le raja a uno la lengua, bueno, son un complique. Pero lo más preocupante es que una vez que florece, la planta muere. O sea, ese es su ciclo de vida natural. Y la gente entonces pregunta y dice, vea, ¿qué le echamos a esta palma? Y ya lo único que hay que echarle es la bendición, porque ese es su ciclo natural, ya no hay nada que hacer y se va. El problema no es que las especies duren determinado tiempo, eso es lo normal. El problema es saberlo o no. Entonces, por ejemplo, uno compra una planta en un vivero y puede que muy bonita, florecida, y le dure nomás 6 meses o un año a lo sumo. Entonces, el problema no es que dure eso, porque yo la quiero tener y quiero ver su floración. Lo importante es saber y conocer la información de la especie y estar consciente de que eso le va a pasar y se va, y solamente va a durar un tiempo. O lo otro, emplear especies que son tóxicas. También es frecuente tener en el interior de las viviendas o muy cerca, particularmente donde hay niños, tener plantas tóxicas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, finalizo entonces nuevamente con lo que arrancamos. Ya no hablamos antes de plantas o para interior, sino que realmente, como les decía, cualquiera puede funcionar. Lo importante es que sepamos de dónde viene, cómo la podemos tener y cuánto tiempo la podemos tener en el interior. Remato acá con esta frase de Tomás Carrasquilla de hace 100 años, pero que todavía tiene vigencia, que dice: donde hay árboles y flores, aves y mariposas, fuentes y perfumes, solo pueden sentirse nobles impresiones. Con la frescura y la sombra, el oxígeno y los murmurios, el espíritu se amansa, se difunde para contraerse luego en saludables meditaciones. Bueno, nuevamente muchas gracias al Vivero Bloom y en particular a su propietaria, la ingeniera Shirley Orozco, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Nuevamente muchas gracias, y cualquier cosa pues estaremos atentos a inquietudes al respecto. Hasta luego, muchas gracias.